Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 872 para acabar de estudiar el capítulo 9 del libro de Hechos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. En el estudio de ayer quedamos en que el Señor le dijo a Ananías que se pusiese en contacto con Pablo, a lo que Ananías inocentemente no reconoció los conocimientos de Dios y le dijo que Pablo perseguía a los cristianos. Luego, al seguir insistiendo el Señor, indicándole que fuese a Pablo, Ananías obedeció, comprendió que el Señor sabía más que él. En el versículo 17 podemos ver cómo Ananías cumple el mandato de Dios. Dice así: Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El que fuera perseguidor de los cristianos, que se había apartado de las autoridades judías y aparentemente también tenía pocas esperanzas de ser aceptado por los cristianos, el hecho de que Ananías usara la palabra hermano debe haberle inspirado confianza y disipado sus temores respecto a su relación con los cristianos. El versículo 18 nos explica cómo Pablo recupera la vista. Dice así: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Está claro que entre el cristianismo se consideraba que el bautismo era una condición necesaria para la admisión en la Iglesia. Ninguna visión ni revelación del Señor, ninguna convicción personal, por intensa que fuera, podía eximir a Saulo de ser bautizado. En los versículos siguientes podemos ver a un Pablo predicando el Evangelio de Jesús, a lo cual los que estaban escuchándole quedaban extrañados al ver a un Pablo que había cambiado completamente. Tomó tanta popularidad que sus antiguos maestros y compañeros reunidos acordaron matarlo. Esto nos lo dice el versículo 23. Enterados los discípulos y el mismo Pablo del acuerdo del Sanedrín, acordaron sacarlo de la ciudad para que fuera a Jerusalén. El versículo 25 nos indica cómo hicieron para salvar a Pablo. Dice así: entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Bueno, pues llega Pablo a Jerusalén. Veamos el recibimiento de sus nuevos compañeros cristianos. Dice el versículo 26: Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Los discípulos de Jerusalén seguro que habrían tenido noticias del cambio de Pablo, aunque en aquella época las comunicaciones no eran muy rápidas ni muy fidedignas. Es lógico que se tuviesen un poco de respeto a Pablo, además de que podían pensar que estaba disimulando para espiarles. Si leemos los versículos 27 al 30, podemos ver que Bernabé, que conocía muy bien la conversión de Pablo, se lo explicó con detalle a los discípulos de Jerusalén. Es posible que estos quedaran algo más tranquilos. Parece que ante los problemas que padecieron los discípulos para predicar el Evangelio de Jesús, viene una época de calma, la cual aprovecharon los discípulos para continuar predicando acerca de Jesús. Los dirigentes cristianos enviaban a Pablo a Tarso, su tierra. Es posible que fuera para que descansara y se relajara un poco ante tanta persecución que estaba padeciendo. Seguidamente podemos examinar dos milagros de Pedro. El primero lo describen los versículos 32, 33 y 34 que nos los va a leer Francisco. Pues paso a leerlos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida,
y halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Este milagro sirvió para que muchas personas creyeran y se convirtieran. El siguiente milagro de Pedro lo realiza en Jope, dicen los versículos 36 y 37. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada le pusieron en una sala. Los discípulos se enteraron de que Pedro estaba cerca de allí y seguramente se enteraron de la sanación del paralítico. Lo buscaron con la ilusión de que pudiera resucitar a Dorcas, la cual era muy querida, debido a que todo lo que ayudaban a los necesitados. Dice el versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro se arrodilló y oró fervientemente, pues comprendía que sólo el poder divino podría hacer el milagro deseado. La oración demostró ser de nuevo el medio por el cual la joven iglesia iba adquiriendo poder. Dice el versículo 42 que este milagro se extendió por todo Jope, y muchos creyeron como consecuencia de ello. Veamos el recorrido de Pedro. Pedro y Juan salen de Jerusalén, camino de Samaria, para ayudar a Felipe. Luego vuelven a Jerusalén. Pedro viaja a Lida y sana a Eneas. Luego viaja a Jope y resucita a Dorcas. Pedro tiene una visión y visita a Cornelio. Pedro predica a los gentiles, se derrama el Espíritu Santo. Hemos acabado de estudiar este capítulo 9, por lo que mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 873. Bendiciones y hasta mañana.